Compañeros diputados, continuamos con los trabajos de esta sesión ordinaria. Agradezco su presencia. A continuación, voy a proceder al pase de lista. Le pido al secretario técnico tome nota de la asistencia. Diputada Analía Infante Morales, presente. Diputada Zulema Yunuen Santa Cruz Márquez. Presente. Diputado José Luis Figueroa Rangel. Presente. Diputado G.U. Eduí Salas Dávila. Muy bien. Diputada Georgia Fernanda Miranda Herrera. Solicito al licenciado Rafael Rodríguez de la Rosa, secretario técnico, informe a esta comisión sobre el cómputo de la asistencia registrado. Diputada Presidenta, le informo que están 4 diputados de 5, por lo tanto hay quórum legal para sesionar el día de hoy en la Comisión Jurisdiccional. Muchas gracias. Habiendo realizado el cómputo de asistencia y estando presentes 4 de 5 diputados, declaro que existe quórum legal para sesionar y que cualquier acuerdo derivado de esta reunión será válido. A continuación, les comento el motivo de la presente reunión a realizar: las entrevistas de los aspirantes al cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. A partir de las 11 horas de este día, miércoles 9 de febrero del año 2022, en el vestíbulo de este Poder Legislativo, con el siguiente protocolo. Número 1, dar la bienvenida al aspirante. Número 2, conceder 10 minutos a cada aspirante para que presente su programa de trabajo o para que manifieste sus aspiraciones por el que desea ocupar el cargo de magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 3. A continuación, cada diputado y diputada le hará una serie de preguntas al aspirante. De no existir inconveniente alguno, le pido al secretario técnico pase al primer aspirante en el orden propuesto. Mucho gusto, diputada. Buenos días, licenciada. Por favor, tomar asiento. Listo, diputada Presidenta. Bienvenida, licenciada. Comparece la licenciada Cecilia Cerros Aristorena como aspirante a la terna de magistrado o magistrada del Tribunal Superior de Justicia. El protocolo a seguir de las entrevistas, licenciada, será los compañeros integrantes de la Comisión de Jurisdiccional le harán una serie de preguntas. Tendrá un periodo de 5 o 10 minutos para exponernos su trabajo. Gracias. Voy a iniciar yo. Licenciada, la primera pregunta que se le hace es: en caso de ser designada magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas, ¿cuál sería su programa de trabajo? Gracias, buenos días a todos. Gracias por su tiempo, por recibirme. Diputada, con su permiso. Bueno, para mí es un alto honor el estar aquí con ustedes, el haber integrado esta terna. Me dedico al sistema de justicia desde hace 30 años. Yo comencé como una oficial secretaria y desde ahí he ido avanzando, ascendiendo con trabajo. Nos dedicamos
como agente del Ministerio Público a la impartición y procuración de justicia. El participar en esta terna, el aspirar a ella, para mí sería un alto honor, porque durante el trabajo que nosotros desempeñamos constantemente nos vemos inmersos en las resoluciones que se dictan en el Tribunal Superior de Justicia, que todas pueden ser susceptibles de revisión a través de la segunda sala y de los recursos de impugnación que se hacen, y obviamente pasan a las magistraturas, que la integran personas sumamente competentes y capaces. Esto es un reto muy importante, muy grande, que exige la capacitación muy alta de estas personas, y para mí sería pues una forma de continuar mi preparación, mi profesionalización. Entonces nos permitiría seguir contribuyendo con Zacatecas a la impartición y procuración de justicia, que ha sido a lo largo de la carrera que yo me he dedicado ya 30 años en esto. Muy bien, diputada. Compañeros diputados, ¿alguno de ustedes le gustaría formular alguna pregunta o continuamos con el cuestionario? Las damas primero. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, diputada. Yo quiero que nos comente, en base a su experiencia y su conocimiento, ¿cuál sería su aporte al Poder Judicial? Bueno, me he desempeñado durante este tiempo, diputada, en todas las áreas que se encuentran en Fiscalía. He estado adscrita en diferentes áreas que tiene que ver con, durante la investigación y procuración de delitos, perdón, de carpetas de investigación, pero también adscrita a cuestiones de tipo civil, familiar, que tienen que ver con todos, desde el ámbito penal y civil, con el tribunal. Entonces, tengo una experiencia, sobre todo en materia penal. He estado adscrita durante 15 años en los distritos judiciales de Zacatecas. Ahí, pues obviamente, el tiempo, la vida nos ha dotado de conocimiento. Eso nos exige mucha preparación también para enfrentar los retos que la vida nos pone. El que los delitos se van modificando, se van creando nuevos delitos, exige también nueva capacitación constante para que podamos hacer frente a ellos. Una buena investigación en aras de una sentencia condenatoria en favor de la víctima. Entonces, este conocimiento que yo he adquirido a lo largo del tiempo es el que yo poseo, el que pongo a disposición y puedo tener para ocupar este cargo. Muy bien, muchas gracias. Diputada Fernanda Miranda. ¿Qué reforma? Se acaba de implementar una reforma que tiene recientemente un año más o menos, está arrancando en los juzgados laborales, precisamente, solamente que viene el COVID, es por aperturarse los nuevos procesos orales, en donde se ha de llevar la reforma laboral, que constituye pues una forma más rápida oral también para la resolución de los asuntos, que solía tardar 2, 3 años, ahora no, ahora es un año, solamente que por las circunstancias pues no ha podido arrancar debidamente, pero ya está. Muchas gracias, licenciada. Compañero diputado Figueroa, adelante. Muchas gracias. Muy buenos días, licenciada Buenos días. Cecilia, compañeras, diputadas, a todos los presentes. Primero, una disculpa por no haber llegado a la primera sesión. Me agarró un accidente en el bulevar, como a muchos nos tocó. Pero bueno, estamos aquí. Licenciada Cecilia, yo he estado señalando el que se percibe, es muy notoria, y además un análisis estadístico del Poder Judicial, encontramos que está viviendo una crisis el Poder Judicial. Se señala impunidad,
Pero entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para resolver este tema? Porque podríamos señalar, es crisis administrativa, es crisis política, es crisis en impartición de justicia o es crisis financiera. De entrada, por como quedó presupuestada, hay una crisis financiera que tiene que resolver. Y entonces, dentro de esa crisis, hoy se percibe del Poder Judicial, federal, local, una resistencia a la transformación que quiere el pueblo de México. Y el Poder Judicial está generando resistencias y entonces participa en el plano de lo político. ¿Sí? ¿Cuál es su opinión respecto de ello? Si coincide o no de que hay una crisis y qué hay que hacer para que salga de esa crisis el Poder Judicial, porque tiene una tarea fundamental, la impartición de justicia. ¿Sería cuánto? Sí, gracias, diputado. Es una pregunta muy compleja. Espero poder responderla adecuadamente. Creo que esa crisis de la que usted habla, diputado, posiblemente coincido pueda ser verdad, pero no es solamente en el tribunal. Creo que todas las instancias que nos dedicamos a esto atravesamos por ella, porque tiene que ver mucho con el cambio que hemos estado viviendo en la sociedad. Se han ido devaluando los valores, las buenas costumbres. Yo creo que tiene mucho que ver quizá también con la cuestión económica. Las familias han debido de salir de sus casas, las mujeres queremos trabajar, pero quizá también tenemos que pagar un costo el dejar a nuestros hijos solos, a lo mejor muy pronto, o bien hay mujeres que se tienen que ver solas más pronto que tarde, porque por alguna razón su pareja ya no está, entonces es ella quien tiene que salir, y si solamente se tienen ellos el cuidado de sus hijos, pues es ahí donde puede comenzar esto. Pero bueno, nosotros hemos tenido también dificultades en Fiscalía, en donde yo trabajo, para cubrir todo este tipo de problemática, en virtud a que hace falta nuevos ajustes para que podamos dar capacidad a todas las necesidades. Yo creo que hace falta en nuestra institución el optimizar los recursos, pero hablando del Poder Judicial es muy diferente lo que ellos tienen, es una institución muy diferente, muy capaz, en constante capacitación. Ellos dependen de que la Fiscalía consigne un número importante de asuntos que vayan bien integrados para que entonces sus jueces puedan emitir resoluciones favorables a lo que se espera, a las víctimas. Creo que somos nosotros quienes estamos con serios problemas para cumplir esa expectativa, porque ha habido muchos cambios, se han ido perdiendo personas valiosas, que han estado entrando personas que llevará tiempo, pero el tribunal depende de recibir una buena carpeta de investigación debidamente integrada para entonces emitir una resolución satisfactoria que cubra todos los filtros para que no se vaya a venir abajo, porque sabemos que la persona tiene un defensor que hará lo posible por cumplir el trabajo que tiene de defender a su cliente. Entonces, esa carpeta deberá de cubrir todos esos requisitos conforme la ley para que persista una sentencia condenatoria y se imparta la justicia, pero no es en el personal que está en el tribunal, en mi percepción. Diputada presidenta. Sí, adelante, diputado. Ok, creo que encuentro una gran coincidencia con usted, porque en las mesas de construcción de paz también nos dimos cuenta que la Fiscalía tiene un serio problema en el seguimiento del delito. Sí. Entonces creo que sí debe de corregirse ese gran defecto, porque al Poder Judicial luego lo pone en un contexto Sí. de señalamiento, que es quien no concreta la impartición de la justicia. Entonces, para coincidir con usted, y lo hemos dicho públicamente, urge que la Fiscalía embone
se alinee a los esfuerzos de quienes van al campo, señalan el delito, capturan el delito, tramitan el delito, pero luego se da ese intermedio en la Fiscalía y al Poder Judicial lo limita en esa gran tarea de la impartición de justicia. Exacto. Sí, diputado, así es. El personal que trabajamos en la investigación de delitos tenemos que ceñirnos a los protocolos, a los códigos, a las leyes y formalidades que en ellas se mencionan para que las investigaciones se ciñan a todo eso y persista la validez que tiene que le da consistencia y solidez a esa investigación. Si no, por eso es que necesita personas capacitadas. Si no lo hiciera, pues entonces ese asunto no prosperará con el perjuicio de la gente, de la víctima. Gracias, licenciada. Gracias, diputado. Por último, licenciada, díganos para usted qué significa aspirar al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Bueno, como todas las personas cuando empezamos una carrera y cuando empezamos a trabajar, tenemos anhelos. Cuando yo estaba estudiando Derecho, yo siempre tuve muy en alto, quiero contribuir para impartir justicia. Como mujer me he visto muchas veces limitada un poco porque, bueno, creo que a las mujeres nos es un poco más difícil abrirnos camino entre un mundo de hombres. Pero siempre conté con el apoyo de mi familia. Cuando yo quise ser abogada, pues ellos me dijeron claro que sí. Y siempre traje conmigo en alto la idea de hacer esto, de contribuir a hacer justicia. Así he pasado 30 años, que no es fácil en una institución donde yo trabajo, porque cada día, cada año, los filtros, las situaciones que pasamos hacen difícil el persistir, el continuar ahí. Y hoy seguimos aquí, como yo, hay muchas mujeres muy valiosas y hombres también. Entonces, nosotros seguimos aspirando, nos seguimos capacitando, tenemos sueños también, creemos que podemos hacer mucho más porque vamos acumulando experiencia y conocimiento. Y obviamente el continuar con un cargo así nos hace un reto más. Creemos que hemos acumulado conocimiento y que es de mucha utilidad para contribuir con nuestro sistema a que se siga haciendo justicia. Alguna vez conocí a la magistrada que hoy se retiró, me tocó trabajar con ella en Tlaltenango, tuve el gusto, y bueno, ella tuvo palabras sentidas para mí. Yo trabajaba ya con mis niños muy pequeños, me felicitó precisamente porque como sea nosotros tenemos que trabajar. Entonces la admiro mucho porque ella es para nosotros un gran ejemplo de mujer trabajadora y el estar aquí y aspirar a ocupar su cargo pues es algo muy grande, pero también es un reto que siempre nos va a exigir que nos sigamos capacitando y que cubramos esa. Muy bien, licenciada, muchas gracias. Si alguno de mis compañeros está interesado en formular alguna otra pregunta. ¿Está bien? Muy bien, licenciada. Bueno, ya habiéndose desarrollado la entrevista al aspirante de cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se instruye al secretario técnico en el sentido del dictamen correspondiente y quede en actas, por favor, la entrevista. Sí. Muchas gracias, licenciada. Esta es su casa, licenciada. Gracias a usted. Igualmente. En medios de comunicación que se planteaba la situación de un parentesco y de un impedimento para estar aquí, y me permití hacer una impresión de los
Impedimentos que conviene el parentesco en segundo hasta tercer grado, lo cual pues no existe en mi caso, así como lo hice llegar previamente con la documentación. Sí, si me permiten. Sí, muchas gracias, licenciada. Mira, le comento que durante los trabajos de la comisión que hemos llevado a cabo, efectivamente vemos que no existe impedimento por parentesco para aspirar al cargo de magistrado o magistrada. Bueno, muchísimas gracias. Buenos días, bienvenida, licenciada Beatriz Angélica Rojas Torres. Le informo que el acuerdo de esta comisión jurisdiccional sobre su entrevista es bajo los siguientes parámetros. Cuenta usted hasta 10 minutos para exponer su plan de trabajo o los motivos o razones por las que aspira al cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, le informo que las y los diputados presentes, al término de su exposición, podrán formularle las preguntas que consideren. Se les sugiere que se les vaya contestando de una por una. Adelante, maestra. Sí. Sí, claro que sí. No se escucha. Sí. Buenas tardes. Agradezco a los diputados su tiempo y espacio para escuchar los motivos por los que considero ser competente a efecto de ocupar el cargo en situación de retiro de la magistrada licenciada Silveria Serrano Gallegos, a quien expreso mi reconocimiento por su trayectoria y deseo el mayor de los parabienes. Cargo que quedará vacante en el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado a fin de integrar ese órgano colegiado. Derivado de mi experiencia profesional en el desempeño como abogada durante más de 32 años en el ámbito del derecho, cuento con cargos como oficial judicial en el Juzgado Primero de Distrito y Tribunal Colegiado del 23º Circuito, ambos del Poder Judicial de la Federación. Directora General del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, organismo público descentralizado del Estado. Delegada federal del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, INSUS, antes Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra, CORET, por mencionar algunos cargos en la administración pública, que de igual manera me he desempeñado en la administración privada. Mi preparación académica abarca desde la licenciatura en Derecho, egresada por la Universidad Autónoma de Zacatecas, la maestría en Derecho Constitucional y Amparo por el Instituto de Estudios Jurídicos de Jalisco y actualmente doctorante en Derecho en Constitucional Penal y Amparo por la Universidad Autónoma de Durango, Campus Zacatecas y otros estudios. Es un hecho que la reforma constitucional del 2011, establecida en el artículo 1, relativa al respeto y garantías de los derechos humanos, han tenido un efecto transformador en el sistema jurídico mexicano. Esquemas jerárquicos y paradigmas legales que teníamos, con los cuales muchos de nosotros fuimos formados en la Escuela del Derecho, han evolucionado ante el dinamismo de la sociedad, cuya interacción es a través del uso de medios digitales y redes sociales, concurriendo la diversidad sexual, formas de integración familiar, el avance del papel de la mujer en el ámbito laboral y público, la problemática medioambiental, uso y distribución de recursos naturales. En consecuencia, debe atenderse de conformidad a lo que la Constitución y tratados internacionales establecen expresamente: el derecho a la libertad, a la no discriminación, respetar el principio de inclusión, paridad igualitaria, entre otros que derivan, para que las decisiones de cualquier autoridad den la protección más amplia a las personas. Considero que, derivado de la globalización de las sociedades, es necesario unificar criterios en la interpretación y aplicación de las normas jurídicas, a efecto de establecer el bien común, por lo que las y los abogados debemos estar capacitados en diversos tópicos, entre ellos derechos humanos, derecho informático, control de convencionalidad, oralidad, argumentación jurídica, análisis de las tesis que llegan a constituirse en precedentes judiciales para conocer la razón de la decisión de la autoridad resolutora. Es preciso señalar actualmente quienes ejercemos el derecho en cualquier ámbito que nos desempeñemos no es cosa menor. Ser críticos y analíticos, además de propositivos y progresistas, contribuyendo al buen desarrollo y prosperidad de nuestro país. Relevante será contar con conocimientos en la resolución de controversias y técnicas para la emisión de acuerdos, resoluciones y sentencias en las que la autoridad deberá de razonar
fundar y motivar, a efecto de que se imparta justicia a los que la demandan. El derecho es piedra angular de nuestra democracia. Requiere operadores que actúen con ética y profesionalismo, acorde a los principios que la rigen. Es mi deseo servir a mi patria, y siendo la materia y su aplicación en la que principalmente me he desenvuelto, puedo compartir los conocimientos y experiencias adquiridos como litigante a lo largo de mi trayectoria profesional, para el caso de ser designada y desempeñarme bajo los principios rectores de esta materia en la honrosa tarea de impartir justicia desde el Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada. Para proceder a las preguntas, me permito presentarle a mis compañeros integrantes de la Comisión Jurisdiccional, la diputada Georgia Fernanda Miranda, la diputada Zulema Yunuen Santa Cruz y el diputado José Luis Figueroa. Para iniciar, licenciada, le recuerdo que le recomendamos ir contestando las preguntas de uno por uno. Claro. La primera pregunta que yo tengo para usted sería, ¿cuál es su experiencia en la administración de justicia? Como lo mencioné, comencé muy joven, desde los 19 años, en el Poder Judicial Federal, en el cual me desempeñé a lo largo de 10 años aproximadamente. Y incluso, algo que no puse en mi currículum y se me pasó, fue que estuve asignada a agencia del Ministerio Público y estudié en materia penal, lo que era antes la carpeta de la averiguación previa o carpeta de investigación. No me desempeñé mucho en ese ámbito porque me llamó más la atención continuar mis estudios. Posteriormente he seguido preparándome día con día hasta culminar con el doctorado. Sin embargo, creo que en el área jurídica, me he desempeñado desde hace 32 años como litigante, a la par de que he ejercido como funcionaria. Siempre hemos tenido despacho y hemos seguido adelante en ese campo. Muchas gracias. Sí. Gracias. Muy buen día, bienvenida. Gracias, diputada. Yo, en base a su experiencia y a todo este conocimiento que ya nos comenta sobre la evolución de la impartición de justicia, los derechos humanos, todo este tema, a mí me gustaría que nos comente cuál sería su aporte al Poder Judicial y qué opina acerca del sistema de impartición de justicia en nuestro Estado. Gracias. El aporte principal que creo yo que en el que me puedo desenvolver, y es que el Tribunal Superior de Justicia no es solo acción jurisdiccional. El tribunal tiene otros campos muy importantes, no menos importantes, como es el académico. Como usted sabe, el tribunal cuenta con un instituto, el cual tiene diferentes REVOEs, registros de validez oficial, que es fácil para mí porque a lo largo de 11 años estuve a cargo de una institución educativa y que creo que es muy importante la profesionalización de todos los ámbitos, llámese personal que integra el Tribunal Superior de Justicia, como los litigantes. Hace un par de años conseguimos por primera vez que el gremio de abogados obtuviera una maestría en Derecho Civil. Es lamentable que en México el estudio es costoso. Hacer un doctorado cuesta no menos de 450,000 pesos. Estamos hablando de que no llegamos a un 0.4% de los profesionales en doctorado. Entonces, en ese sentido, buscaría la manera no solo de aplicar la norma, aplicar la ley, sino también buscar la profesionalización de todos los integrantes, que lleguemos al más alto nivel académico para poder impartir justicia a los justiciables. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, diputada. Maestra, Gracias. doctora, ¿verdad? Doctorante. Muy bien, Sí. un gusto tenerla aquí. Gracias. Me queda claro cuál es su experiencia a lo largo de los años, cuál va a ser su aporte principal o cuál sería su aporte principal dentro del tribunal, pero en caso de haber rezago en el tribunal, ¿cómo coadyuvaría a solucionar este problema? Sí, efectivamente sí lo hay. La pandemia nos ha llevado a tener una situación compleja
con poco personal, reducción de presupuesto, pero creo firmemente en que a lo largo de los años tuve la oportunidad de estudiar competencias laborales, que no es otra cosa más que las habilidades y las destrezas que uno puede desarrollar. Les pongo un ejemplo, yo soy auditiva y en este sentido buscar las mejores, no las mejores, sino las personas adecuadas para poderse desempeñar en ciertas áreas y proponiendo, definitivamente uno va a integrar un pleno, uno no va a ser cabeza de sector y en ese pleno ya existe un reglamento, ya existe una ley orgánica que tenemos que acatarla y tenemos un presidente y en ese sentido reunirnos y hacer equipo con él para que todo el tribunal pueda funcionar correctamente, que lo que nosotros es la resolución de segunda instancia, revisar, pero más que buscar un rezago, eso tendría que ser trabajo del presidente para que nos indicara cómo poderlo hacer, que sí puedo aportar conocimiento porque finalmente tengo las habilidades para hacerlo, eso si me lo permite el presidente. Muchas gracias. Adelante, compañero diputado Figueroa. Pues bueno, estamos en un contexto complejo y el tema de la impartición de justicia, el tema de la seguridad y todo lo que ha acontecido. Hoy tenemos un sinfín de delitos, inclusive nuevas modalidades. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en el tribunal para que primero todo ese contexto del delito esté contemplado, sea tramitado y sea impartido? Porque si hablamos de un rezago evidente en el Poder Judicial, y entonces, ¿qué hacer? ¿Sí? ¿Qué hacer? Puse atención a lo que lo leyó, hay algunas respuestas ya dadas a nuestras inquietudes, pero esperemos que estemos frente a una doctora con una perspectiva de qué hacer para que esto Sí, diputado, ¿me resulte. repite? Es muy importante lo que usted comenta. El rezago también nos lleva a una, se pudiera decir hasta indolencia por parte de las autoridades, porque la justicia, se habla de justicia y la justicia de pronta y expedita, la verdad es que no lo tiene. Entonces, hay mecanismos que creo firmemente que se pueden contribuir. El principal, el Código Nacional de Procedimientos Civiles. Lo debemos de impulsar. Tiene desde el 2017 guardado. Y digo guardado porque sé que aquí en Zacatecas se trabajó, se aportó, se presentó y sigue. Hay materias que se han dinamizado, como lo mencioné, hablando de la electoral, que es la única que considero que se ha dinamizado, pero hay materias que estamos en un rezago total. Y el Código Nacional, no nada más el de procedimientos civiles que debería de impulsarse, sino también el Código Nacional de Civil, el Código Nacional Civil, que si bien es cierto se puede esperar. En materia penal, en el 2008 se modificó y se cambió a la oralidad. Desgraciadamente la oralidad de todas formas nos lleva a mucho tiempo. Entonces, no creo que sea necesario implementar nuevas contrataciones, pero sí buscar que cada perfil cumpla realmente lo que necesita y con nosotros, por nuestra parte, impulsar con ustedes, junto con ustedes, diputados, que esas normas se establezcan correctamente para que los justiciables puedan tener realmente lo que demandan. Sí. Hablando precisamente de este rezago, para usted, ¿qué reforma en materia de impartición de justicia se ocupa en la actualidad? Ha habido muchas, pero más que necesitarse es contribuir a la adecuación de la norma, a la adecuación correcta.
Como lo decía, el Código Nacional de Procedimientos Civiles es sumamente necesario. Y así, les pongo un ejemplo, y bueno, no quiero balconear a nadie, ¿verdad? Pero actualmente existen 133 leyes en nuestro estado. De esas 133, no menos de la mitad tiene reglamentos. Entonces, ¿dónde dejamos a los demandantes cuando llegan a pedir información y lo dejamos en manos del burocratismo de ocurrencia? ¿Sí? Esa parte tenemos que atacarla, tenemos que contar con toda nuestra normativa adecuada, debidamente fundada y motivada, para que no haya por parte de la administración pública, que también es parte de todo, engloba todo un gobierno, no haya rezagos ni no haya y no existan errores. Última. Doctora, creo que a todos nos queda claro la pasión que tiene por la impartición de justicia. Quiero que nos comente por qué está usted hoy aquí, por qué aspira a ser magistrada en nuestro estado. Gracias, diputada. Efectivamente, siempre supe que iba a ser abogada desde que nací, desde chica, y me apasiona. Me apasiona el derecho, porque el derecho no solo es aplicarlo en el trabajo, sino es en la vida diaria. El derecho es el conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta externa del individuo. Y una norma es una regla de conducta de observancia obligatoria, de tal manera que nosotros como autoridad en el ámbito del derecho, que si fuera el caso de que me correspondiera, pues sería un alto honor de mi parte ocupar ese espacio, porque lo trabajaría con ahínco, lo trabajaría completamente dedicada. Siempre lo he hecho en mi vida diaria y creo que sería el más alto honor que pudiera aspirar cualquier abogado. Gracias. Ya hemos concluido el periodo de las preguntas, licenciada. Si usted quisiera abonar algo más a la entrevista, adelante. Sí, efectivamente, diputada, pues pedirle a los diputados que si se llegara el caso de ser designada, trabajemos de la mano para corregir toda esa situación que hay con la norma y las leyes ya establecidas y pues de mi parte comprometerme a aportar lo mejor de mí. Agradezco su tiempo y su espacio. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida. Gracias. Muy buenos días, maestro Virgilio Rivera Delgadillo, bienvenido. Le informo que el acuerdo de esta comisión jurisdiccional sobre su entrevista es bajo los siguientes protocolos. Cuenta usted con 10 minutos para exponer su plan de trabajo o los motivos o razones por los que aspira al cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Asimismo, le informo que las y los diputados presentes, al término de su exposición, podrán formularle las preguntas que consideren. Se les sugiere que las vaya contestando de una por una. Adelante. Muchas gracias. Habida cuenta de la distancia adecuada, No está prendido su buen día, diputados. Más un programa completo de trabajo que las grandes orientaciones hacia lo que sería el objetivo de gobierno. Me parece que el primer punto que pasar de esto, pero yo creo que tenemos que verlo como un proceso de transformación institucional en el cual, como proceso institucional, obviamente tenemos un gran objetivo en todo el país y en Zacatecas: mejorar, sin duda, la justicia, la instrumentación de una mejor justicia para Zacatecas tiene que ser
el gran reto, la gran tarea. Y hay que verlo como un proceso. Los procesos suponen formas, mecanismos, procedimientos, rutas críticas y formas de comunicación. Y obviamente tienen que concluir, después de ese proceso, tienen que concluir en también propuestas específicas que vayan a la elaboración de las normas respectivas. Es nuestro campo de acción, el derecho, y es obviamente la parte de la interpretación y aplicación del derecho lo que está de por medio. Por supuesto que en ese proceso interinstitucional, conservando siempre la independencia y la autonomía del Poder Judicial en relación con los poderes formales del Estado, que sabemos cuáles son, aunque existen otros poderes reales con los cuales no se puede prescindir el análisis y las consideraciones respectivas. Pero al interior siempre hay que partir de un conjunto de reflexiones que puedan constituir diagnósticos, situación concreta que se guarda, pero partiendo de reflexiones de lo que son las fortalezas y las debilidades con que cuenta el Poder Judicial, sobre su experiencia acumulada. En lo nacional es una larga tradición en la República Federal de la presencia de los tribunales a nivel de las entidades federativas. Esa rica experiencia hay que documentarla en lo cualitativo y en lo cuantitativo. Tenemos que ver cuál es la visión, cuál es la prospectiva y la perspectiva de la justicia, su mejor impartición y obviamente el mejorarla. El reclamo social es ese, mejorar, porque no estamos en la mejor etapa del país en cuanto a lo que es la búsqueda de una mejor justicia. Me parece que hay una deuda fuerte hacia la sociedad, hay un reclamo, hay una exigencia en varios aspectos y se tiene que avanzar. Luego entonces, los retos de la justicia debemos orientarlos a la instauración de una nueva concepción del quehacer o del accionar judicial, sea función jurisdiccional o sea todas las tareas que tiene que llevar a cabo el Poder Judicial, sobre todo a quienes se encargan de instrumentar, jueces, juezas obviamente, primero a ellas, jueces, magistrados y en general todo el personal que conforma la estructura del Poder Judicial, porque la sociedad reclama la existencia de jueces, de magistrados y de personal que estén profundamente comprometidos con la eticidad. La ética tiene que ser un gran objetivo, un punto de partida y un punto de llegada. Tiene que ser completamente profesional. El profesionalismo es una exigencia. Debemos de tener una visión integral del derecho, no solamente una visión solo y estrictamente jurídica. La visión integral supone contextualizar en el momento histórico de que se trate los factores que inciden y cómo mejor interpretar para aquel que lo solicite. Comúnmente la sociedad, a través de los llamados conocidos justiciables, tiene que valorarse muy bien ese personal que erradique, si es que lo hay, ni afirmo ni niego, lo que sí hay una exigencia de que se acaben, si es que las existen, repito, redes clientelares, tanto al interior del poder como en relación con los profesionales del derecho que ejercen el litigio, como también las otras áreas que tienen que ver con la impartición y con la procuración, o aquellas áreas que finalmente lleguen a lo que es el poder judicial. Eso supone que debemos de pugnar por un fortalecimiento integral del Poder Judicial. ¿Tiene fortalezas? Sin duda.
Yo reconozco y conozco la valía de magistradas, de la mayoría de juezas y jueces. Me parece que han creado un estatus importante, pero no se refleja totalmente en la sociedad. De ahí que tengamos que hablar de instrumentar una nueva visión del Poder Judicial. Yo propongo en ese, más que programa, sino orientaciones fundamentales del Poder Judicial, 7 ejes fundamentales, complementados con algunas otras actividades. El primer eje, la consolidación de la carrera judicial, pero para todas las categorías, mediante inexorablemente concursos de oposición. Tiene que darse, si es que no existe, en el Poder Judicial y obviamente con absoluta transparencia, todos los procedimientos. Eje 2, transparencia y publicidad en el nombramiento de jueces y de todo el personal del Poder Judicial. Esto me parece que no se ha dado y debe de darse, se debe de transitar. Tercer eje, el establecimiento de políticas de carácter administrativo y profesional que orienten las determinaciones del Pleno en materia de adscripciones, readscripciones, ratificaciones y reincorporaciones de juzgadores. Esto no se conoce. En esta sociedad exigente se reclama que cualquier nombramiento, cualquier adscripción, readscripción, reincorporación, tenga que ser absolutamente transparente y con procedimientos también ciertos y claros. Cuarto eje, el reforzamiento de las facultades institucionales para el combate a la corrupción y el nepotismo. Esto es una gran orientación. Puede existir o puede no existir. De ahí que se tenga que partir de un diagnóstico completo y claro, que se vean fortalezas y debilidades. Pero eso debe de erradicarse en caso de que exista. Si no, una gran orientación tiene que ser precisamente todo transparente para que se erradique cualquier vicio de corrupción y de nepotismo. Ustedes saben que a nivel federal esto ha sido siempre muy comentado. Quinto eje, el impulso para la capacitación y profesionalización del personal, de todo el personal, fortaleciendo la escuela judicial, pero también permanentemente teniendo cursos, seminarios que actualicen, que mejor formen y que, ¿por qué no?, salir solamente, transitar más allá de diplomados y hasta de maestrías, tenemos que transitar a los estudios doctorales y esto de manera permanente. Sexto eje orientador, la vinculación con el Instituto de la Defensoría Pública, que no se da a veces de manera adecuada, pero sobre todo la vinculación con la academia, con todas las universidades, y soy claro, partiendo de nuestra alma mater, la Universidad Autónoma de Zacatecas, pero todas las instituciones de educación superior que aportan conocimiento y forman profesionales del derecho deben de tener la vinculación del Poder Judicial y también con los colegios, las barras de abogados y todas las instituciones que a través de foros de seminarios nos lleven al diseño de seminarios, de foros, de espacios de reflexión para saber cómo estamos, a dónde queremos ir o de temas relevantes que la función jurisdiccional requiere. Y un séptimo eje fundamental sería la instauración del sistema de precedentes jurisdiccionales, tanto de salas como del pleno del tribunal, con el fin de fortalecer, creo que no lo hay, si hay que fortalecerlo, la doctrina constitucional y jurisprudencial local, que están como facultades. Esos serían los grandes ejes
¿Cómo aterrizarlos? Primero un proceso interno y luego la socialización para conocer la opinión de la sociedad y de aquellos actores como los que mencioné que puedan aportar, que exijan, que piden explicaciones. Y obviamente eso lleva a otra serie de tareas y actividades complementarias, porque sin duda el Poder Judicial, partiendo de su autonomía y de su independencia, por supuesto que debe de existir en una colaboración y coordinación, porque los tres poderes y aún los órganos autónomos, es más, diría, si hay otro tipo de organizaciones, deben de interactuar con el Poder Judicial para fortalecer la institución y esas relaciones sin duda redunden sobre todo en cercanía con independencia con el legislativo, yo diría primordialmente con el legislativo y con el ejecutivo. Sin duda ahí está el germen, el origen de lo que son las tareas legislativas que a ustedes corresponden. Otra actividad complementaria, la construcción de resoluciones claras, precisas, bien redactadas, entendibles ya no solamente para los abogados, los profesionales, los jueces, para los justiciables, pero para toda la sociedad. Porque hoy por hoy, ya concluido el proceso respectivo, tiene que transparentarse. Y el que va a consultar necesita de leer algo claro, conciso. Hay modelos innovadores, hay modelos nuevos. Acabar con aquel recetario tradicional de antecedentes o puntos resolutivos, considerativos y resolutivos. Hay que plantear, como nos lo trazó el ministro Cosío, y que lo tienen varias, la sala superior y también las regionales, en lo electoral y en el administrativo también han incursionado, obviamente en modelos donde el planteamiento del tema central aquí esté. Aquí está la litis, ahí va el planteamiento fundado como hipótesis en investigación, esto se ocurre. Luego entonces se facilitan las conclusiones y eso será toda una parte introductoria para luego ya desarrollar las siguientes fases. Resoluciones concisas, no aquellas tablotas de expedientes, ¿verdad? Esto tiene que ser ya una práctica, ojalá que haya avances. Tengo entendido que algo se está avanzando en algunas de las áreas. Y bueno, finalmente me parece que hay que fortalecer una visión respecto de la aplicación de criterios orientadores en la administración de justicia que tengan un eje vertebrador, hoy por hoy, que es el nuevo paradigma del derecho, el respeto a los derechos humanos. Esto a veces no se da. En la formación antigua hasta ni siquiera derechos humanos eran garantías individuales. Son derechos humanos y el paradigma que traza el primero constitucional obliga en todas las áreas del derecho a tener la visión, la perspectiva de los derechos humanos. Estas son grandes orientaciones. ¿Por dónde se iría? Pues puede haber propuestas hacia el legislativo, porque hay que puntualizar. Es el legislativo el que tiene la obligación de llevar a cabo la reglamentación. El poder respectivo podrá proponer al Pleno, a alguna bancada, a la coordinación política que corresponda, pero esa facultad de atribución fundamental, que mucho ayudará si las propuestas son buenas y pasaron por un proceso como el que acabo de mencionar. Esa es mi visión en prospectiva de lo que podría ser un nuevo modelo de creación del accionar de la justicia, que está entre la función jurisdiccional y otras tareas, obviamente, que realiza el Poder Judicial. Me hizo una segunda pregunta de ¿por qué aspiro? Mire, tuve la honrosa propuesta del gobernador que les llegó a ustedes, donde obviamente yo no anduve buscando, pero sí se me contestó y es una gran deferencia que mucho agradezco, que mucho valoro y obviamente me gustaría honrar esa confianza. ¿Por qué? Porque he transitado en mi vida solo por órganos autónomos e independientes a lo que es la gobernabilidad en una sociedad democrática, que descansa en el Ejecutivo,
y en el legislativo. Y ambos, obviamente, son regulados en su proceso de elección, de integración, por los órganos autónomos. Es justamente donde yo siempre he transitado. Universitario de por vida, en la Universidad Autónoma de Zacatecas, en la Universidad Nacional Autónoma de México, como estudiante de posgrado, como maestro de posgrado, y en la universidad pocas cosas me faltaron por hacer. A lo mejor pasar el umbral de los 50 años, que ya los reuniré este mismo año, y donde todos los cargos, los individuales y los colectivos, los tuve. Algunos muy importantes que me han dejado huella y recuerdo. La dirección de la Facultad de Derecho. Implementamos el proceso de reforma. Por eso yo tengo la visión de las reformas. En Derecho, la reforma del 89, 90, fue la reforma que todavía está vigente en lo fundamental. Trastocamos la vida tanto de las materias como de la informática que iniciaba, de las revistas, del posgrado, del proceso de enseñanza-aprendizaje, etcétera. Y luego fui abogado general de la universidad, fui rector de la institución, etapas importantísimas en la vida personal e institucional. Y ustedes están en casa, por ahí consulten el decreto del 2001, donde se plasma la vigente todavía ley orgánica. Me tocó solicitar, no sé si me equivoco, pero conozco pocas iniciativas ciudadanas, y una de ellas fue la de la universidad, cuando como rector, después de todo un proceso, trajimos el proyecto de nueva ley orgánica que aún está vigente. Estamos hablando del 2001, más de 20 años. A lo mejor ya hace falta alguna otra reforma. Las reformas tienen que darse donde quiera. Hicimos algo de innovación en el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y también en mi paso por el Instituto Federal Electoral. Por eso son puros órganos autónomos, instituciones académicas y los de la democracia. Este es un poder diferente, pero es relacionado ni más ni menos con la educación, con el derecho, la profesión del derecho, la búsqueda y la consolidación de la justicia con libertad y en democracia. Entonces, por eso me parece que es un reto y me creo con la actitud, la experiencia, pero sobre todo la disposición y la humildad para llevar a cabo este honroso, complejo cargo, si es que cuento con la valoración positiva de parte de ustedes. Me permito presentarle, antes que nada, a mis compañeros de la Comisión Jurisdiccional, la diputada Georgia Fernanda Miranda, la diputada Zulema Yunuen Santa Cruz, el diputado José Luis Figueroa, el Cepillo. Nos acompaña también la diputada Roxana Muñoz, el diputado Nieves Medellín y el diputado Jeú Salas. Todos conocidos, gracias por escuchar. Muy bien, muchas gracias. Maestro, pasaríamos al punto de las preguntas. Debido a su amplia exposición, ya dentro de ella ya nos hizo favor de contestarnos muchas de las preguntas que pensábamos formularle. Yo tengo una en particular, ya que habla de los órganos autónomos, en especial de derechos humanos. ¿Cuál sería su modelo para una mejor impartición de justicia considerando las nuevas normas que se han reformado en materia de derechos humanos? Creo que fue uno de los ejes fundamentales que planteé. Una nueva justicia o la orientación de una mejor justicia, porque existe, tendrá deficiencias, será muy buena, eso se tiene que valorar objetivamente. Y por eso, primero las cosas se atienden internamente y luego se exponen hacia la sociedad. Obviamente la perspectiva es que exista innovación, que exista ausencia o erradicación de cualquier vicio de corrupción, de nepotismo, transparencia en las designaciones, en las reasignaciones, en los movimientos de los jueces
creo que el medio lo conocemos, y pues es frecuente que están esperando cuando llega la guadaña del Pleno o de algunas personas para o ser avanzados o ser castigados. No, tienen que ser procedimientos claros, transparentes y que den certidumbre para que el juzgador le tenga a la vez confianza a la función y la ejerza con una actitud adecuada, siempre inexorablemente bajo el paradigma del respeto, de la promoción, de la divulgación y la aplicación de la visión de los derechos humanos, atendiendo obviamente las grandes expectativas internacionales del derecho de la convencionalidad, pero siempre buscando progresivamente la atención a esos derechos humanos. Y por eso las instituciones que tienen que ver con todo ello, por eso el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y lo más importante, con respeto de los derechos de las personas, tiene que ser aplicado, igual que el respeto de los derechos humanos, igual que todo lo que implique la democracia y sus cuestiones abiertas. Y yo estoy acostumbrado a eso. Las sesiones del Consejo Universitario siempre eran públicas y abiertas. Las sesiones del IFE siempre son públicas, abiertas. Las del Instituto Electoral, públicas, abiertas. Y salvo cuando no corresponda o esté la reserva de los derechos de las personas y hasta digamos de las instituciones, obviamente puede iniciarse, ya de hecho hay la oralidad en muchas de las actuaciones judiciales. Entonces yo creo que esos serían los paradigmas. ¿Cómo hacerlo? Llevando a cabo la reflexión de los espacios y aterrizándolos en el método más adecuado, que finalmente serán en normas. Y yo diría no solamente en la ley orgánica. A ver, ¿qué no vale la pena ver y revisar el capítulo respectivo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas? Algunas otras, a lo mejor vale la pena. El uso de la voz a mis compañeros diputados, por si gustan hacer una pregunta. Adelante, compañero. Adelante. Maestro Virgilio, bienvenido. Está en casa. El 11 de marzo de 2021 se llevó a cabo la reforma al Poder Judicial, la más importante, así se caracteriza, de las últimas 5 décadas. Entonces, ¿qué tendencia, qué hacer desde la magistratura en el Poder Judicial para su adecuación e implementación, ya que no tuvo alcance a los estados? Entonces, ¿qué hacer para que se implemente, llegue la implementación, alcance la reforma y se lleve a cabo? Ya nos adelantó ya todo un plan de trabajo, ¿verdad? Que es extraordinario. Segunda pregunta, porque no me quiero quedar con ella y sería bueno que venga desde sus respuestas. Al ser usted magistrado, ¿le estaría quitando un espacio a las mujeres? Sí, es importante su perspectiva, su visión, su análisis, porque estamos ante el hecho de que se repone el espacio que deja una magistrada. Y tercero, como comentario nada más, yo le iba a decir que qué tareas nos dejaba, pero ya nos dio muchas. Entonces, pues felicitarle por su exposición. ¿Sería cuánto? Muy amable, diputado Figueroa. Aunque no esté acostumbrado a que lo designen como corresponde. Con todo respeto, usted sí debe designársele como José Luis Figueroa, diputado. Mire, esta reforma trascendental en lo federal, en aquello que impacte a las entidades federativas, obviamente debe darse o que sirva de orientador, porque obviamente tiene un sinfín de buenas propuestas, y ya no propuestas solo, de normas. Quita el transitorio aquel que facultaba al ministro presidente poder continuar, y creo que en general tiene muchos aciertos. Ahora, no hay que restarle facultades
federalistas a cada entidad para que haga lo que corresponda. Entonces, con absoluta independencia y siempre teniendo como baluarte que somos una república federal, hay que hacer lo que corresponda. Nos queda poco en la legislación sustantiva y la procedimental muy poco. Bueno, eso poco hay que conservarlo y mejorarlo. Lo demás pues ya son puros procedimientos globales. Bueno, ya Código Nacional Penal, ya está la propuesta para Código de Procedimientos a nivel nacional. Bueno, entonces va restándose. Si va para mejorar a nivel nacional y en las entidades, tómese lo que corresponde. Si no, hágase el gran esfuerzo para tomar aquello que sea conveniente. Yo me pronunciaría porque el legislador zacatecano, que descansa en esta asamblea actual de la legislatura, la 64, puede hacerse un gran avance y una gran contribución. Porque si algo merece Zacatecas es respuesta al clamor de justicia, a la exigencia de una mejor justicia y a la claridad de todo lo que ella implique, aún el funcionar y el accionar de lo que implica la institución del Poder Judicial del Estado. Creo que participo en deferencia a la propuesta de quien tiene la facultad única de hacerlo, así como ustedes la facultad única de resolver y de elegir, de designar. Si yo hablo, me parece que estaría invadiendo su esfera, pero les doy mi punto de vista, porque siempre he sido y seré defensor del impulso, no solo de la defensa de los derechos de la mujer, erradicar la violencia y también la política, en todos los niveles, pero también la política que implica el funcionamiento de las instituciones y, por supuesto, el que se lleve a cabo lo que es la esencia de la reforma del 2019. Pero esa reforma parte de que en la mayoría de los tribunales y en la mayoría de los poderes y de las diferentes dependencias, pues es absoluta minoría. Son pocas las instituciones. Yo provengo de una donde hay igualdad y de otra donde hay desigualdad. Si algo tendría que sugerirle a nuestra alma mater y a todas las universidades es que se avance también ya en la paridad. Es obligatorio a partir del 19. ¿Qué les diría? Ustedes como legislatura, aunque no haya sido la 64, cumplieron fehacientemente en el 20, cuando designaron exactamente en igualdad una magistrada y un magistrado. Si en esta ocasión hubiese sido una y uno, estaría también resuelto. Pero la progresividad a la que se refiere la reforma constitucional, encuéntrenlo en el punto transitorio. Y en el punto transitorio se menciona cómo el proceso se inicia paulatinamente. Ustedes iniciaron bien. Y cuando queda un solo cargo, la propuesta viene con 3 y eso me parece afortunado, porque entonces ustedes tendrán la facultad de deliberar si es una o uno. Si fuese una, pues yo no me sentiría excluido, ni le voy a achacar a la que resultase que le estoy quitando. No, de la misma manera, que hablen las características, la procedibilidad de los requisitos que exige la ley, de las experiencias, el conocimiento, las propuestas, y que eso sea lo que determine. Si es tu servidor, no me sentiría mal, al contrario, desde donde esté, siempre he sido proclive a avalar el desarrollo de las mujeres. En el Instituto Electoral, acciones afirmativas en favor. Siempre, inexorablemente, aplicar en la integración de la legislatura la paridad. Ya van 3 ejercicios, los 3 que me correspondieron como presidente del instituto y todo el colectivo, así lo hicimos. Y obviamente le voy a decir a mi colega el rector, oiga, aváncele en la universidad, por lo único que veo por ahí es una directora, ninguna de las secretarías hay mujer, hay que avanzar. Y ojalá que ustedes en sus partidos tengan la misma tendencia. Y en la legislatura sí tienen, exactamente. Ni siquiera se rompió en la pasada que la sala
Superior por ahí combinó la cuestión de la discapacidad con la paridad, nomás un perito, y ese fue que primero es lo primero, la paridad, y después complementar, y con eso fácil se hubiese resuelto. No creo que haya de ninguna manera selección ni exclusión, y en el funcionamiento siempre se verá. Ahora, el tribunal son mayoría juezas, tendría que haber tanto los de control, todos los juzgadores, seguir pugnando. Quiere decir que hay ahí una buena tradición. Pero ni nos sorprendamos, las facultades de Derecho ya tienen el 70% de mujeres. Ahí están ya en el poder las mujeres, porque están en la formación. Ya llegar va a ser, después el proceso va a ser contrario. A ver cómo le hacemos para revertir la tendencia. Pero va a haber oportunidad de que se combine cantidad, exigencia de paridad cuantitativa con calidades. Y vaya que las mujeres tienen calidad, ahí donde las hay. Entonces yo respondería al diputado de esa manera. De los compañeros quisiera tomar la palabra. Diputado Geu, adelante. Muchas gracias, diputada presidenta. Agradecerle la bienvenida, maestro Virgilio Rivera Delgadillo, grande magistrado del Tribunal Superior de Justicia, y preguntarle fundamentalmente dos aspectos que considero de trascendental importancia para la vida interna del Poder Judicial del Estado, maestro. Durante los últimos años, la última década, ha sido pues, prácticamente una tendencia a nivel nacional en todos los estados replicar el modelo de organización del Poder Judicial de la Federación, en lo que tiene que ver principalmente con el establecimiento de consejos de la judicatura en los estados. Consejos que han sido integrados siempre con la participación del Poder Ejecutivo y también con la participación del Poder Judicial. En el caso concreto de Zacatecas también se ha señalado mucho durante los últimos años la sombra del nepotismo que ha estado presente en la designación de jueces, de secretarios de acuerdos, de personal auxiliar en distintos juzgados. Inclusive la última reforma que se dio el año pasado, la reforma judicial, pues tiene una orientación también importante en este sentido, fortalecer la carrera judicial para poder erradicar este tipo de fenómenos dentro de la Judicatura Federal. Yo quisiera conocer como ciudadano, maestro, y con la experiencia que ha cosechado a lo largo ya de muchos años de trayectoria profesional en responsabilidades que tienen que ver fundamentalmente con el ejercicio del derecho, ¿cuál es su opinión en torno a la posibilidad de que Zacatecas tenga un consejo de la judicatura que esté conformado por integrantes del Poder Judicial del Estado, jueces, magistrados, y que esté conformado también por parte del Poder Legislativo, de este Poder Legislativo, con representación también del Poder Ejecutivo, que tenga la responsabilidad de tomar las decisiones administrativas, únicamente, no las de carácter jurisdiccional, sino las determinaciones, las decisiones de carácter administrativo, nombramientos, remociones, licencias, todo lo que tiene que ver con la parte administrativa del Poder Judicial. ¿Qué opinión le merece la participación de los tres poderes públicos de Zacatecas en este tipo de decisiones? Yo quisiera conocer su opinión personal al respecto en este tema. Y mi otra pregunta, que tiene que ver también con una inquietud que se ha dado a raíz de la recepción de la terna, de la que usted forma parte, y que el diputado José Luis hizo ya una de las inquietudes que se han comentado con los diputados y diputadas. Otra inquietud que también ha surgido al interior de esta legislatura es la relacionada con el impedimento
que está previsto en la Ley General de Delitos Electorales, en relación a la responsabilidad que usted acaba de desempeñar como presidente del órgano electoral del Estado de Zacatecas. No me refiero a la de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a la Ley de Delitos Electorales, que establece una limitación de tipo restrictiva para designaciones del Poder Legislativo en personas que hayan ocupado estos cargos. Yo le anticipaba en una charla previa que habíamos tenido que a juicio de un servidor podía tener muchas reflexiones esta restricción, incluso que podía ser sujeta de un test de proporcionalidad constitucional, inclusive para ver el alcance de la medida. Yo quisiera también que como ciudadano, más que como aspirante, me diera su opinión de la constitucionalidad que pudiera tener esta restricción y la justificación que tiene, dada el nacimiento de la norma que se da, si mal no recuerdo, en la reforma de 2014, en la reforma político-electoral, como parte del paquete de reformas del 2014, donde pues bueno, se buscaba con esta restricción, con esta limitación, proteger el principio de imparcialidad que rige la materia electoral. Entonces, yo quisiera saber su opinión como abogado, su opinión como jurista y sobre todo con la experiencia que ha cosechado ya en estos años de experiencia en el servicio público sobre estos dos temas al respecto. Muchas gracias, diputado Jehová Edwin. Me quedé acostumbrado siempre a verlo conciliante como secretario. Estuve a punto de decirle. Secretario recién concluido, diputado. Mire, me parece que en las grandes reflexiones que propongo va incluido qué es lo que hay que hacer. Porque digo, a ver, vamos a reflexionar primero internamente. ¿Cómo estamos? Según la integración del Poder Judicial actual, se limitaría la tarea eminentemente jurisdiccional por estar entretenidos o llevando a cabo un sinnúmero de actividades de carácter administrativo, de mejora del personal y todo lo que tiene que ver con el movimiento de personal, que fue lo que se pretendió a nivel de la reforma con el doctor Zedillo, que quitó casi la mitad de los ministros de aquella época y designaron a los primeros integrantes del Consejo de la Judicatura. ¿Qué ha tenido de bondad? Que se han especializado más en la tarea jurisdiccional, aunque el ministro presidente preside, obviamente, tanto la Corte como el Consejo de la Judicatura. Pero no obstante ello, sí ha existido una especialización que ha permitido avances notables, pero que también ha generado circunstancias difíciles, como cuáles: un encarecimiento por tanto personal, algunos llaman despectivamente una burocracia exagerada en el Consejo de la Judicatura, y que luego de ahí se fue a varias entidades federativas. Yo creo que con un buen foro de reflexión vamos viendo si la experiencia zacatecana da para ir a esa reforma o bien se conserva tal cual. En el caso de que hubiera elementos, sí precisar muy bien las funciones y la distinción entre ellas, y segundo, ver, dos, la funcionalidad adecuada, dos, la perspectiva de una mejor justicia, y tres, la cuestión económica, porque los tiempos no están para llevar a cabo gastos exagerados. Aquí en Zacatecas es muy frecuente decir, no se hace porque si no se va a duplicar la burocracia. No, se limitaría la cuestión de los magistrados, de las salas. Ahora, sabemos que el cúmulo de trabajo y el número de asuntos tan prolijos hoy en día en varias áreas, pues como que no están para quitarle. ¿Ha asumido bien o no ha asumido bien el Pleno las tareas administrativas y de la escuela judicial, nombramiento de jueces, etcétera? Creo que lo ha hecho bien, pero que se analice
porque normalmente no se toma en cuenta la opinión de juezas y jueces, de secretarios, de proyectistas, de todo el personal. Todos tienen que estar involucrados para opinar. Obviamente, según la calidad de las propuestas es la que debe de permear. Yo creo que hay que hacer una valoración muy seria. No le podría decir, diputado, de inicio, es rechazable o es retomable. No. Hágase una profunda reflexión. Sopésese conveniencias e inconveniencias y luego vamos a las decisiones respectivas, porque eso tendría que ir a reforma constitucional y eso supondría una interactuación de los poderes muy estrecha, de mucha colaboración, y yo apelo, entre paréntesis, que se vaya fortaleciendo la buena relación de los poderes, sin entrega de ninguno, con el respeto pleno a la autonomía de cada uno de los poderes, pero sí, obviamente, en una perspectiva de mejorar. ¿Qué debemos de mejorar? Sin duda. Yo lo dejaría a ese resultado. Si usted me forza mucho, yo diría, esperemos un tiempo para ver si procedería un cambio o no. Si la carrera judicial y la instrumentación de mecanismos transparentes y con examen de oposición de máxima publicidad, si eso mejora la tarea como está, yo diría que hay que conservarse. Si no, si esto no se está llevando a cabo y se establecen redes clientelares de personal con litigantes, con organismos de otra naturaleza, creo que entonces está fallando. Y si está presente el nepotismo y hay que valorarlo, pues también si hay signos de corrupción hay que enmendar. Entonces creo que ahí estaría un poquito más la respuesta. Y en lo otro, no me correspondería la valoración, pero la tengo que hacer, porque el sentido integral de la reforma constitucional del 2013-14 y la 14 de las leyes generales, que aparecieron esas 4 leyes generales y una federal, la general de partidos, la de procedimientos e instituciones electorales, la de justicia electoral, la de delitos electorales y la de la consulta, pues obviamente son generales y aplican en todo el país, pero bajo premisas fundamentales. ¿Cuál fue la intención del legislador en esta reforma? Darle y garantizarle plena autonomía a los órganos constitucionales respectivos, y para ellos erradicar cualquier tentación de que puedan estar supeditados o que tengan que cubrir una serie de compromisos derivados de los procesos electivos. Yo les he de decir que las instituciones electorales están blindadas de todo ello, porque las reglas son muy claras. Y si hay espacios plenos de cumplimiento del Estado de Derecho y de prácticas de transparencia, son en las instituciones electorales. Me precio de decirlo porque he participado en muchas de ellas. Y dos, como persona, como Virgilio Rivera, mi característica indefectible siempre es la imparcialidad, el apego a la legalidad, agregando siempre la búsqueda conciliatoria de soluciones, la integración con la actitud del funcionamiento colectivo de los órganos que correspondan, siempre con respeto, con mesura y con ánimos de proponer, jamás descalificar. Nadie se podrá quejar que yo descalifico. A veces me surgen algunas de ellas, son normales en las libertades del ser humano y en un Estado democrático. Me parece que la integración de la legislación dice: no participarán consejeros, magistrados de los poderes en los que haya participado en la elección, y los poderes que elige. Las instituciones electorales son el Ejecutivo y el Legislativo. Y en Zacatecas, los municipios, los ayuntamientos, que es un nivel del órgano ejecutivo. Pero bueno, lo que son los regidores, se diría el equivalente, no tan en automático, a lo que sería el Poder Legislativo.
los pesos internos, la división, los equilibrios, etcétera. Es ahí donde está. Acá se trata de un órgano autónomo. Y quienes decidan, obviamente tienen la responsabilidad de vigilar que no se va a trabajar en eso, y si es en otro poder, en mi opinión, absolutamente, no opera esa interpretación rara del 118, que en una parte de su redacción, pero es la letra. Hay que ir a lo que es el espíritu, hay que ir a la exposición de los motivos, y ese proceso de reforma lo conocí desde dentro y con muchísimas propuestas, y era exactamente otra cosa. La ley de delitos electorales es fundamentalmente para los actores políticos o para aquellos que, siendo funcionarios, obviamente llevan una serie de actividades, pero de ninguna manera para que puedan no ejercer otras actividades de otros poderes. Imagínense si no puede regresar a dar clase, de que no ejerza la academia, o que no esté en un poder judicial o bien en algún otro órgano autónomo, sería desproporcionado, no está dentro del extremo del 18 de la ley de delitos electorales. Perdón, muy bien, maestro, muchas gracias. Si no hay más preguntas, damos por concluido la etapa de entrevistas, maestro. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Diputado Cagú, diputado Nieves, diputada Roxana, diputado Figueroa, diputada Zulema, diputada Analí, diputada Fernanda. No los conocía, tampoco me los aprendí porque sí leo las integraciones. Muy gentiles. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes, maestro. Continuando, una vez que se han desarrollado las entrevistas de los aspirantes al cargo de magistrada o magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se instruye al secretario técnico en el sentido del dictamen correspondiente, que se cumpla con todos y cada uno de los requisitos de la ley para emitir el dictamen correspondiente. Tras cumplir con este procedimiento por parte de la Comisión de Jurisdiccional, se mantiene en sesión permanente hasta concluir con el dictamen que corresponda. Gracias por su asistencia.